Estamos en el espacio de preguntas de los residentes, donde vemos todas las dudas que tenéis a lo largo de la residencia, que son muchas y variadas. La de hoy es especialmente importante. ¿Qué méritos me valdrán en el futuro? Y es que tenemos que tener en cuenta que la residencia es una etapa que dura 4 años, pero después tenemos 40 años de trabajo como especialista. Entonces hay que tener en cuenta las perspectivas laborales y organizarse. De la misma manera que con el examen MIR durante meses antes nos estamos preparando, vemos lo que es rentable, lo que no, debemos hacer un proceso similar. En un mundo ideal, desde R1 tendríamos estos conceptos claros, saber dónde mirarlo, cuánto valen, etc. Pero la realidad es que no tenemos mucha idea o no saben respondérnoslo bien. Y al final terminamos de R4, descubrimos un poco cómo va todo y ya no nos da tiempo y nos agobia. Así que vamos a resolver eso para que desde R1 sepamos esto cómo funciona. Vamos a hablar sobre el Servicio Murciano de Salud. No vamos a hablar sobre los méritos en la privada porque cada privada tiene sus propias reglas. Lógicamente, si yo soy de IBI, me da igual que tengas un doctorado en histeroscopia. Y tampoco vamos a hablar de otras comunidades autónomas, aunque tienen que tener páginas web similares a estos portales sanitarios. Estamos hablando de Andalucía, Albacete, Castilla-La Mancha. Así que miradlo. Aquí vamos a hablar, usan un baremo muy similar, solo que con algunos cambios. Y todo lo vamos a encontrar a la derecha donde pone bolsa de trabajo y oposiciones. Hay dos documentos importantes que tenemos que conocer. Uno es el de la izquierda, el más importante, que es el baremo, es decir, el documento con el que se va midiendo qué es lo que cuenta y cuánto cuenta cada cosa, el baremo para la bolsa que se usa actualmente. A la derecha lo que vemos es el baremo que se ha utilizado en la última OPE. Hay otro vídeo que va a tratar sobre esto porque es interesante verlo, pero a efectos prácticos el que nos interesa es el de la izquierda. Este baremo está desde 2014 y es común para todas las especialidades. Lo que quiere decir con esto es que es poco probable que se cambie en los próximos años. Para llegar a un baremo así hace falta mucho consenso, mucha discusión, y ya que se tiene uno y durante 6 años parece que es efectivo, pues es raro que vayan a cambiarlo así a corto plazo. O al menos el proceso para hacerlo durará bastante tiempo. Así que es el que tenéis que empollaros. El baremo divide en dos espacios, méritos académicos y méritos profesionales. De méritos profesionales nos interesa saber un poquito esa referencia que es un mes de trabajo, medio punto, y un año de trabajo, 6 puntos. ¿Por qué os interesa esa referencia? Porque al fin y al cabo cuando salís todos de la residencia, todos tenéis 0 puntos de méritos profesionales. Realmente tenéis 30 por lo del MIR, pero bueno, que partís todos de la misma situación. Entonces, al fin y al cabo os vais a comparar con vuestra propia promoción o bien con aquellas de 1, 2, 3 años más o luego 1, 2, 3 años menos. Así que tenéis que tener en cuenta esa diferencia. Alguien que haya acabado el año anterior a vosotros tiene mínimo 6 puntos más. Así que si os planteáis hacer un máster y veis que un máster son 4 puntos, tenéis que saber que con un máster no le vais a superar. ¿Entendéis? La idea sobre todo con esto es para que tengáis una referencia en cuanto a números. Empezamos con los méritos académicos y vamos punto por punto. Expediente académico. A1 y A2. Lo importante de esto es que no es modificable, ¿vale? Aquí esto es lo que hay, entregáis y hacéis los números, pero no podemos conseguir más, ya depende de lo buena o mala carrera que hayáis hecho. El A1 lo que te hace es tu nota media, en la que una matrícula de honor sobresaliente son 10 puntos y un notable son 8. Bien y aprobado no cuenta. Eso significa, siguiendo esa regla, que si tuvieras 10 asignaturas, pues en una tuvieras un sobresaliente y en las otras bienes, pues tu nota media sería 10 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 partido de 10 igual a un punto. ¿Dónde podéis ver todo eso? En la certificación académica, que lo veis a la derecha un ejemplo. Ya está, simplemente es dar la nota. Y el A2 simplemente lo que te está diciendo es que si terminaste la carrera con una media de aprobado notable te da un punto, si es con una media sobresaliente, 2 puntos. Doctorado. Esto muchas veces tenemos dudas, así que vamos a solucionarlo. Título de doctor, 6 puntos. Y por haber obtenido la calificación de sobresaliente cum laude, 6 puntos más. A efectos prácticos, todos los doctorados que terminan son cum laude, son sobresaliente, así que no os preocupéis, el doctorado son 12 puntos. Siguiendo nuestra regla de antes, 12 puntos equivalen a 2 años trabajado, que os puede servir un poco para saber un poquito la valoración que podéis hacer o no. Otra cuestión,
En baremos anteriores, que algunos adjuntos lo tienen, cuentan los cursos de doctorado. Ahora no, que este es el baremo que se utiliza. El doctorado o bien lo has terminado y tienes el título de doctor o no te vale para nada. Cursos, esta es otra gran duda que tenéis siempre. Por la realización de cursos impartidos, tal. Vale, veamos. Por cada 100 horas lectivas, 0,5 puntos, ¿vale? Y el máximo es 10 puntos. Eso significa, como vemos abajo, que nos van a aceptar hasta 2.000 horas de cursos. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es lo de organismos dependientes de la administración que integran? ¿A qué se refiere? Básicamente que la administración haya dado su visto bueno, haya acreditado ese curso. Como vemos a la derecha ese simbolito, cuando un curso o el título tiene ese simbolito significa que la administración no ha visto el curso, le parece importante y le ha dado tantas horas. Perfecto. Como vemos abajo, a veces va a dar horas y a veces va a dar créditos. Cuando dé créditos de manera no oficial, un crédito son 10 horas y un crédito ECTS cuando lo marque son 25 horas. Y a veces puede ocurrir un desajuste. Este es un ejemplo de un título. Como vemos abajo a la derecha está ese simbolito. Si tenéis un curso estupendísimo del Clinic que no lleva ese simbolito, no os vale de nada, ¿vale? Tiene que llevar siempre ese simbolito, buscarlo siempre en alguna parte en el diploma. Como veis aquí, te está dando 2,5 créditos de formación continuada y luego abajo pone 14 horas lectivas totales. No hay esa correlación de 1 a 10, en algunos sí, en otros no. ¿Qué es lo que vale? Pues aquí lo sentimos, pero será lo que diga la administrativa. Probablemente la administrativa de bolsa leerá 14 y se quedará con 14. Así que cuando haya horas, lo más seguro es que te den las horas. Cuando haya solo créditos, la traducción va a ser eso, 1 o 10. Comunicaciones. Comunicaciones estamos hablando de póster y estamos hablando también de comunicación oral. A efectos prácticos es lo mismo. Todo lo que sea un congreso, jornadas, pues eso. Solo distingue entre primer firmante y restos de firmantes. Es decir, si eres el octavo autor, te cuenta la mitad que primer autor. Pero vale lo mismo segundo que tercero, que quinto, que octavo. En la Comunidad de Andalucía, por ejemplo, si no me equivoco, solamente te cuentan el primero y segundo, puede ser. Como vemos abajo, 5 puntos, que es el máximo, sería 50 pósters de primer autor o 100 pósters de resto de autores. Esto ya te sirve un poquito para hacer cálculos de cuántos necesitarías. Publicaciones. Aquí abarcamos tanto los artículos como luego los libros que vamos a ver. Artículos, que es el punto primero. Pues lo típico de publicar en el American Journal. Claro, ¿quién no publica en el American Journal? Como veis, pone revistas no incluidas en repertorios y sí incluidas en repertorios. Y abajo pone se añadirá a la puntuación un 10% del factor de impacto de las publicaciones. Vale. Con repertorios bibliográficos internacionales es si sale en PubMed o no. Y luego lo del factor de impacto lo suele indicar la propia revista. Aquí ponemos un ejemplo. Progresos no sale en PubMed, así que no está indexada y por tanto no te va a dar tanta puntuación. Y luego vemos el ejemplo de la revista India y el European Journal. Como veis abajo te pone en la Indian, te pone cuartil 3, Q3. Y ahora hablamos de eso. Y luego te pone abajo un factor de impacto de 0,26 y en el European Journal factor de impacto de 2. Una traducción muy rápida al factor de impacto sería que si el factor de impacto es 2, de media te van a citar 2 artículos más, tu propio artículo. Es un poquito la media que se usa para ver un poco el prestigio de la revista. Cuantas más citaciones, mejor. Lo del Q, que hay 4 cuartiles, Q1, Q2, Q3, Q4, significa que la revista se hace una agrupación de las revistas de mayor impacto en base a ese factor de impacto y se dividen en 4 cuartiles. Lo digo porque luego lo veremos en lo del baremo para la oposición, que ya te va a tener en cuenta no solo que esté indexada, sino el Q en el que está. Y el otro apartado, que es el de los libros. La idea con este apartado del de los libros, veis que lo puntúan muy bien. Si haces un libro y eres primer autor te dan 2 puntos, es decir, si publicaras 2 libros sería el equivalente a un máster. Pero porque la idea de los libros tradicional es esa que vemos ahí, hacer un pedazo de libro.
Sin embargo, sabemos todos que con el tema de Amazon y al meter este código de barras que es el ISBN, se puede publicar cualquier cosa y aquí hay un coladero por el que es muy rentable y por el que puedes conseguir todos los puntos. Investigación. Esto tenemos que olvidarlo. Participación en proyectos y becas de investigación. Cuando hablamos de investigación hablamos de proyectos que estén aprobados, que estén pasados, es decir, no es que tú estés haciendo un trabajo, un articulillo o alguna cosa, sino cosas que sean más o menos oficiales y que hayan pasado todo un proceso largo. Otros méritos. Siempre se dejan este espacio de 2 puntos por si tuvieras otra cosa. Te dan el Nobel de Medicina, pues lo podrías meter aquí. Problema de esto, como no está bien especificado, pues ya depende un poco de la administrativa o de si tienes que ir a pelearte, de si te reconocen algo como que sí o como que no. Tienes un título en inglés, tienes estudios de informática, habría que meterlo aquí, pero ya depende un poco de la administrativa. Otras carreras, si eres enfermero, te van a dar 10 puntos. Te aceptan hasta 2 carreras más. Veis que esto es mucho, pero bueno, lo normal es que no tengamos otras carreras, o más de una. Máster. Otra duda que hay con esto. Los máster oficiales valen 4 puntos y te aceptan 2. Como veis ahí, hasta un máximo de 8 puntos. Volvemos a recordar que un año de trabajo son 6 puntos. Vale, ¿qué es un máster oficial? El posgrado, cuando nos metemos en cualquier universidad, este es el de la UCAM, si veis arriba, estamos en la pestañita de posgrados oficiales. Entonces tienes los máster, 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 máster. Estos son los que cuentan. Sin embargo, si nos vamos a títulos propios, esto ya no te va a contar. Te contaría en todo caso en el apartado de cursos. Tendríamos por un lado los máster de título propio y por otro los de especialista universitario. Y pasamos a los méritos profesionales. Como veis, el máximo son 125 puntos. Cada mes de trabajo son 6 puntos. Si hiciéramos números, veríamos que un máximo de 120 puntos te lo reconocen como 20 años de trabajo. Aunque como con lo de las guardias y el MIR, realmente te van a aceptar aproximadamente 15 años. Es decir, después de 15 años ya no te va a contar más en cuanto a la bolsa. Aunque la idea es que ya con más de 15 años pues ya estáis con tu plaza. El MIR. El MIR te da muchos puntos, que son 30 puntos. Casi todos lo vais a tener. Esto está hecho con vistas a médicos extracomunitarios, por ejemplo, o aquellos MESTOS, médicos especialistas sin titulación oficial, los que no han hecho el MIR, que es algo que está en extinción. Especialistas sin títulos. Como decimos, este baremo es universal para todas las especialidades. Puede ocurrir el típico médico de familia que ha estado trabajando como pediatra en su centro de salud, aunque no tenga la especialidad, pues eso se lo pueden reconocer por esta vía. Guardias, esto es lo que nos interesa. Por cada 130 horas de guardias te dan 0,25 puntos. Recordad que un mes de trabajo era 0,5. Eso significa que 8 guardias laborables, que son más o menos 130 horas, te equivalen a medio mes de trabajo. Con esto podéis hacer un poquito los cálculos. Y de la misma manera, un año de trabajo más las guardias que has hecho, pues no van a ser 6 puntos, van a ser más. Trabajo en la concertada, nada. Todo esto son vías para trabajo en la concertada, semiconcertada, sin titulación oficial, simplemente que las sepáis. Oposiciones. Por haber superado las últimas pruebas selectivas. Esto es importante porque ha habido 2 OPEs seguidas. ¿Qué significa? Que si tú te presentaste la penúltima y la aprobaste, perfecto, pero luego la otra no te presentaste, no te cuenta. Tienes que aprobar siempre la última, que te dan 15 puntos, que veis que es mucho. Tener otra plaza. Si tienes una plaza de administrativo o de celador, claro, a la administración lo que le interesa al final es amortizarlas y en lugar de que estés teniendo que tengas solamente una única plaza. Y semiconcertada, este apartado no tengo mucha idea de qué es, de lo que es la semiconcertada, pasamos olímpicamente. Y ya está. Vamos a hacer un poco las reflexiones sobre el baremo que hemos visto, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero es que estas son las reglas del juego. ¿Qué significa esto? Que te puede gustar o no te puede gustar, pero así es como pasa. Un máster son 4 puntos, un doctorado son 12 puntos. Este baremo, como hemos visto, está muy establecido, así que no va a cambiar en largo tiempo. Así que apréndete las reglas, cómo funcionan, opines lo que opines y ya está.
Como hemos visto, importa más el tiempo que los méritos trabajados. Lógicamente, porque si tú haces un doctorado, equivale a 2 años de trabajo. Si tú haces un doctorado y vamos a poner 2 máster, equivale a todo a 3 años. Puedes estar a favor o en contra. Aquí hay muchos motivos, discusiones de sindicato, etcétera. Lo que te interesa es que si lo que tienes que hacer sobre todo es trabajar. Cuanto más tiempo acumulado haces, más te vas a separar de la gente que viene. Así que si llevas, imagínate, 5 años trabajados, pues da igual que aparezca de repente un residente que ha terminado listillo con doctorado y 18 máster y publicaciones. No te puede alcanzar. Simplemente que lo sepamos. Y por último, busquemos la rentabilidad. ¿Qué significa esto? Un máster son 4 puntos, es mucho, pero un máster vale 2.000 euros, te puede costar, dura un año y es mucho esfuerzo. En cambio, vemos que los libros son 10 puntos, pues oye, a lo mejor, y eso es gratuito, o te cuesta muy poco dinero y tardas 1 o 2 semanas. Así que cada uno tiene al final que ver un poco cómo aprovecha ese tiempo. La conclusión, estudiate el baremo. Estudia el baremo, mira qué es lo que puedes alcanzar, qué es lo que no, según el nivel de residencia que hagas y luego de los intereses que tengas. ¿De acuerdo? Porque al final ese es el principal problema que hay, que no nos leemos este documento y que lo tenemos fácilmente accesible. Con respecto a lo de la OPE, lo veremos en otro vídeo porque es interesante. Es simplemente comentar méritos de la última OPE, pero como digo, a efectos prácticos a día de hoy, lo único que cuenta es la bolsa de trabajo, el baremo actual, ¿de acuerdo? Pues ya está. Y si tenéis más preguntas, ya sabéis. Hasta luego.